compañeros? La idea de este video es que entiendan un poco más sobre el diseño web. Entonces, antes de pasar a Bootstrap, que es la herramienta que vamos como a utilizar, eh, me gustaría que entendieran un poco más qué es HTML y CSS. Entonces, HTML es un lenguaje de marcas de hipertexto. ¿Esto qué quiere decir? Que es un lenguaje en el que tenemos que crear etiquetas, ¿sí? Que van a tener la estructura de la página, ¿sí? Entonces, como es en base de etiquetas, pues cada etiqueta va a tener una apertura y un cierre para determinar dónde arranca y dónde empieza cada componente. Entonces, HTML lo que es como la fachada que ve el usuario, ¿sí? Los objetos con los que interactúa el usuario para llegar a hacer determinada acción, ¿sí? Y el CSS, que en español significa hoja de estilo en cascada, es un lenguaje de diseño gráfico para definir la presentación de un documento HTML, ¿sí? O sea, básicamente es como el que le da el estilo a las páginas. Entonces, el HTML son los objetos así puritos y el CSS le da los colores, los tamaños, eh, ciertas animaciones, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros los desarrolladores es que creamos un archivo HTML y un archivo CSS de forma independiente para tener como más distribuido el código y que sea un poco más manejable. Todo se podría hacer en un solo archivo, pero pues lo separamos como por manejabilidad. Entonces, vamos a empezar con el código HTML. Entonces abrimos aquí Visual Studio Code, editor de texto, y vamos a decirle que esto es un archivo HTML. Listo, para no hacer esto tan largo, entonces vamos a entrar aquí a internet y vamos a entrar a la página oficial de Bootstrap. ¿Sí? Entramos aquí y en Bootstrap le damos aquí Get Started y aquí él me proporciona un template inicial para poder arrancar a programar con Bootstrap. Entonces vamos a copiar esto, creo que debe tener eso, copiar y vamos aquí y pegamos acá. Listo. Entonces, esta es la estructura, este es el estándar que tiene HTML. Entonces, lo que yo les decía es que una etiqueta abre y obligatoriamente tiene que cerrar, ¿sí? Entonces, las etiquetas funcionan con un menor y un mayor que. En el interior va el nombre de la etiqueta. Entonces, por ejemplo, una etiqueta puede ser una tabla, entonces table, ¿sí? Y para cerrarla, yo tengo que utilizar el mismo mayor y menor que con el nombre, solamente que tengo que adicionarle una diagonal aquí para especificarle que la etiqueta está abriendo aquí y está cerrando acá, ¿sí? En el interior de esta etiqueta pues va a ir todo el contenido que yo quiera, ¿sí? Entonces lo que vaya aquí adentro lo va a contener eso. Entonces ya con eso entendido, la página tiene que empezar con la etiqueta HTML, tiene que seguir con un head, que es pues la cabeza de la página, que es donde van lo que nos interesa, que es el CSS, ¿sí? Que es el que nos da los estilos a los componentes, ¿sí? Entonces lo que se hace aquí es que en este href se coloca la ruta del archivo CSS, como les decía, lo partimos, entonces aquí está los objetos y en el CSS están los estilos de esos objetos. Entonces, bueno, vamos a ver aquí el body, ¿sí? Que es literalmente el cuerpo de la página, ¿sí? Es donde están todos los componentes de la página, o sea, son los botones, las cajas de texto, los títulos, etcétera, ¿sí? Este título que aparece aquí es el que les aparece en la barrita de arriba del navegador, que es como el título de la página. Sí, pero esto no aparece en el interior de la página, sino en el iconito del navegador. Entonces, ya con eso entendido, eh, hagamos un objeto HTML. Entonces, aquí ya nos entregan uno, que es un H1, que esto es un título,
que sí se ve dentro de la página. Entonces, por ejemplo, veamos, antes démosle guardar aquí y colocámosle shorts example, yo qué sé, guardar. Uy, no sé dónde lo guardé, creo que fue en el escritorio. Le doy. Sí, efectivamente está aquí en el escritorio. Entonces, si abrimos este archivo, nos vamos a una página con un título, ¿sí? Que dice Hello World, que fue lo que pusimos allá. Entonces, bueno, cerrémoslo aquí y volvemos a entrar acá. Entonces, bueno, algo importante aquí son los atributos HTML, ¿sí? Estos atributos se aplican a unos objetos. Entonces, el primer atributo importante es el ID, ¿sí? Entonces, ¿qué es un ID? El ID es como el identificador que tiene ese objeto. Entonces es como la cédula que nosotros tenemos, ¿sí? Nos identifica en todo lado, ¿sí? Y no puede existir otra persona que tenga la misma cédula que yo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, si yo creo aquí un objeto tabla, ¿sí? Entonces vamos a cerrarlo aquí y él automáticamente me hace la etiqueta de cierre, ¿sí? Vamos, las tablas necesitan filas y columnas, entonces vamos a agregar una fila que es tr, table row, y vamos a agregarle columnas. Entonces un td es una columna, vamos a colocarle dos columnas y vamos a decirle que esta va a tener un texto que va a decir col1 y esta va a tener un texto que se llama col2. Listo. Entonces tenemos una tabla con una fila y dos columnas. Ahora vamos a agregarle el atributo id. Entonces a este id vamos a colocarle tablita 1. ¿Sí? Entonces dentro de todo el HTML, o sea, desde que abro aquí hasta que cierro acá, no puedo tener o no debo tener otro control que tenga este mismo ID. ¿Sí? Entonces, ese es como el ideal de ese atributo, ¿sí? Que yo pueda identificar un objeto sobre todos los demás y ejecutar acciones o hacer modificaciones sobre él basándome en este atributo, en el ID, sabiendo que solo es a él. Entonces, bueno, vamos a crear aquí otro objeto HTML, vamos a colocar un div, que básicamente es un contenedor, ¿sí? Imagínense una cajita donde yo meto cosas, ¿sí? Entonces, si yo quiero meter cosas, separar cosas para meter dentro de mi cajita, entonces, por ejemplo, creo una cajita donde yo meto los zapatos, ¿sí? Y luego puedo crear otra cajita para meter la ropa, pero no meto la ropa con los zapatos, ni los zapatos con la ropa, ¿sí? Si no quiero, ¿no? Entonces, la idea de estos divs es separar los controles para poder agruparlos dentro del cuerpo de la página, dentro de este body, ¿sí? Entonces, bueno, digamos en el atributo class, ¿sí? Que es el otro atributo importante. Entonces, este atributo class yo lo veo más como un atributo de familia, ¿sí? Entonces, imagínense la familia Pérez, ¿sí? Entonces, toda la familia Pérez tiene el color de cabello negro, ¿sí? Entonces, a lo que me ayuda este atributo class es a decirle a un objeto que es parte de algo, ¿sí? Entonces, vamos a colocarle a este div, vamos a colocarle panelito 1, ¿sí? Y esta va a ser la clase de este div, ¿sí? A diferencia del atributo ID, esta clase la pueden tener muchos, que eso es a lo que voy con diciendo que es como de una familia, ¿sí? Entonces, con este atributo yo puedo encontrar un grupo de objetos y ejecutar ciertas acciones o realizar ciertas modificaciones sobre esos objetos, ¿sí? Entonces, dentro de este panel, dentro de este div, vamos a colocar una cajita de texto, ¿sí? Type text, ¿sí? Estas son las cajitas que salen usualmente para colocar la cédula, números de teléfono, etcétera. Y vamos a decirle que va a tener un texto que va a decir probando, punto, punto, punto. Y vamos también a colocarle un ID, que va a ser txt1. Y vamos a cerrar la etiqueta. Aquí está la embarró. Y listo. Entonces,
vamos a entrar a hacer un archivo CSS, ¿sí? Entonces, tenemos aquí File, New, aquí le decimos que no es un texto plano, que es un CSS, ¿sí? Y vamos a decirle que me agregue ese archivito acá. Entonces, link, rel, uy, sorry, esto no es ahí, tip, rel igual a style sheet, href, y cerramos esto. Esto puede tener un cierre aquí exclusivo. Entonces, bueno, no tenemos el archivo guardado, entonces vamos a darle guardar. Sí, también en el escritorio. Vamos a decirle que se llame estilos styles shorts, digamos. Si copiamos este nombre, guardar. Y vamos a colocar aquí styleshorts.css y lo guardamos. Entonces, bueno, como yo les decía, está el atributo panelito y el atributo class y el atributo ID. Entonces, para que se vea un poco más la diferencia de estos, vamos a crear aquí otro div, ¿sí? Y vamos a colocarle también class panelito, cambiámoslo de aquí, la barrola panelito 1. Y a este vamos a colocarle un, no sé, un span, que es una etiqueta de texto, ¿sí? Que no es modificable como un input, sino es un texto que va dentro de la página. Entonces, aquí está el panelito 1 de abajo, por ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el CSS? Vamos a agregarle algo a este table, hacerle un cambio de estilo, bueno, digamos que de color, y a estos dos vamos a agregarle otra cosa. ¿Sí? Vamos a ver cómo se accede a este control. Entonces, para acceder a ese control, yo tengo que decirle aquí al CSS a quién va a modificar. Entonces, si yo quiero acceder a un objeto a través del ID, yo coloco numeral y coloco el ID de ese objeto. Aquí abro llavecitas y todo lo que hay aquí dentro es lo que se le va a modificar al control. Entonces, por ejemplo, yo coloco background, ¿sí? Y le coloco aquí, por ejemplo, guión color. Entonces, color de fondo va a ser rojo. Listo, ¿cierto? Pero también quiero que estos dos divs tengan otro color de fondo. Entonces, como los dos tienen el mismo class, son de la misma familia, voy a decirle punto y el nombre de la clase. Les recuerdo, con este numeral accedo a los objetos a través del ID. Con este punto accedo a los objetos a través de la clase. Entonces, abro aquí y vamos a decirle background color y que este sea blue. ¿Sí? Listo, le damos a guardar. Entonces, cuando abramos la página, vamos a ver que va a existir una tabla con dos columnas de color de fondo rojo y dos paneles de color de fondo azul, ¿sí? Entonces vamos a verlo aquí. Vamos acá, perdón, aquí y abrimos esto. Listo, aquí está. Entonces ya teníamos un Hello World, que era un título que ya nos había mostrado, nos había traído Bootstrap. Tenemos aquí la tabla, ¿sí? La caja de texto con el título, con el texto probando y un color de fondo azul y otro panel abajo con el color de fondo azul también, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra cosa y es que con esta hoja de estilos vamos a quitarla y miramos cómo se ve, ¿sí? Guardamos aquí, recargo la página y no se ve absolutamente nada, están únicamente los objetos. Aquí está el div, aquí está el otro div con la caja de texto y aquí está la tabla, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra cosa
para que se vea un poco mejor. Hacemos control Z, ¿sí? Y le decimos a este control que la tabla va a tener bordes. Entonces vamos a decirle border, dos puntos, solid y 1px. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Estoy diciéndole que el estilo del borde va a ser sólido y que el grosor de ese borde va a ser de 1 píxel. ¿Sí? Entonces démosle guardar. Lo vamos a recargar aquí. Y efectivamente, aquí está el borde de la tabla. ¿Sí? Si lo pueden ver ahí, agrandémosle el grosor. Si vuelvo y recargo, parece un grosor mucho más amplio. ¿Sí? Entonces, bueno. Aquí podemos hacer muchísimas cosas. Entonces vamos a hacer otro pequeño ejemplito aquí dentro de esta tabla. Y vamos a decirle que a la tabla que tenga este ID, dentro de ella la o las filas que estén ahí dentro también tengan borde. Entonces, para hacer eso, yo simplemente tomo el mismo control de aquí, el mismo ID, ¿sí? Le digo numeral tabla, le doy un espacio, le digo tr, ¿sí? Y abro nuevamente las llaves. Entonces, ¿qué estoy diciéndole aquí? Que aquel control que tenga el ID tablita 1 y dentro de él haya una fila, o sea, que la fila que está dentro del ID, dentro del control que tiene este ID, perdón, va a tener un borde. Entonces vamos a decirle border, una vez más, sólido, o tomemos otro, dashed, que es como punteado, y que va a ser de 3 píxeles. ¿Sí? Le damos guardar, recargamos aquí. Ah, ok, bueno, es una fila, por eso no se ve aquí el cambio. Vamos a hacer el cambio en las columnas, que son estas. Entonces, si yo quiero acceder a las columnas que están dentro de las filas de esta tabla, pues hago exactamente lo mismo. Solo que aquí le doy un espacio y le coloco un TD. Sí, aquí no me apareció porque pues solamente hay una fila. Y pues es la misma fila que tiene el contenido de la tabla. Entonces vamos a recargar aquí. Y si se puede ver, aquí hay unos punticos acá que quedaron en la mitad. Coloquémoslo. Ese es el dashed, ¿no? Entonces si le colocamos sólido va a quedar completico. Listo, aquí se ve completo. Entonces, bueno, básicamente esto es como la funcionalidad estándar de JavaScript. Hay muchos estilos, muchos controles, ¿sí? Muchos objetos dentro de HTML y muchas cosas que se pueden cambiar. Entonces, pues es un mundo gigantesco, pero que podemos ir conociendo a través de esto. Esto es algo muy sencillo. Bueno, voy a mostrarles otra cosa aquí que me gustaría que conocieran. Por ejemplo, a este panelito 1 podemos colocarle un cambio de estado, ¿sí? Por decirlo así, con el CSS. Entonces vamos a decirle a panelito 1 aquí lo mismo, todos los que tengan esta clase le podemos colocar un dos puntos y le decimos hover. ¿Qué es este hover? Es una función que nos permite saber cuándo cuando el mouse está sobre el control. Entonces vamos a decirle que el background color va a ser naranja cuando el mouse se pase sobre encima. Se pase sobre el control. Entonces, esta clase, todos los objetos que tengan esta clase, y les pase el mouse por encima, van a tener la función de que cuando cambie el background del control, que cuando pase el mouse por encima va a cambiar el background del control por el color naranja. Entonces vamos a guardarlo y vamos a ver si funciona. Entonces, perfecto, funciona. Paso por encima, cambia de color, naranja. Cuando me quito, se quita. Y bueno, entonces en el próximo video voy a explicarles
cómo funciona Bootstrap y cómo se estructura una página en Bootstrap. Espero que el video pues no haya sido muy aburrido y que les sirva de algo. Si tienen preguntas, cualquier cosa, me cuentan.